الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل محمد الإمام المهدي وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my dear brothers Taimur and Ali Muhammad. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarnos de nuevo. Dios los bendiga a ambos. Que Dios te bendiga, Abba Sadik. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hoy queríamos profundizar un poco en el tema de lo que estamos haciendo aquí. Y estoy seguro de que mucha gente tiene preguntas. Muchas personas pueden tener ideas erróneas o prejuicios cuando ven una reunión de gente, o simplemente confusión en general. No es algo que se vea todos los días. Y especialmente a esta escala y con la diversidad del grupo que te sigue. Así que, inshallah, hoy podamos hablar un poco sobre lo que está pasando aquí en Inglaterra, en tu comunidad. ¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión? Seguro, ese es un gran tema. Gracias, Taimur, por hacer esa pregunta y por permitirme la oportunidad de explicarlo. Básicamente, nosotros creemos que en cada época hay un imam o hay un hujja, y creemos que el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, por esa misma razón, dijo: aquel que muere y no conoce al imam de su época ha muerto la muerte de la ignorancia. Así que en nuestra religión, en cada época hay un mensajero o un representante de Dios. Y creemos que no hay diferencia entre esos mensajeros, ya sea que sea Jesús, ya sea que sea Mohammed, Moisés, ya sea que sea David, ya sea que sea Salomón, ya sea que sea Sócrates, ya sea que sea Krishna, ya sea que sea Buda, es siempre el mismo concepto. Hay alguien que está actuando como un velo de Dios. ¿Quién es el más sabio? ¿Quién tiene más conocimiento? ¿Quién es el más sabio de toda la gente? ¿Quién? Si imitamos sus acciones, si aprendemos de ellos los modales divinos, podemos acercarnos a Dios y podemos, ya saben, estar más empapados de virtud y rectitud, ¿verdad? Las características y atributos virtuosos de Dios. Y creemos que es el deber de cada ser humano no solamente conocer el nombre del mensajero o del imam de su época, sino realmente llegar a conocerlo. Y no puedes llegar a conocerlo a menos que viajes hacia él o que estés alrededor de él, ¿sabes? Por lo tanto, Jesús, básicamente, la gente en su época, los verdaderos creyentes, ellos querían seguirlo y también alentaban a la gente a seguirlos y a abandonar el dunya detrás de ellos. Él le dijo a los discípulos y a los apóstoles que dejaran lo que estaban haciendo y lo siguieran, ¿verdad? Él motivó al hombre rico a seguirlo. Pero le dijo que tienes que despojarte a ti mismo de todo amor del dunya, de todas tus pertenencias primero. Y cuando el hombre se negó, él dijo: ya saben, que es más difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos de lo que es para un camello pasar por el ojo de una aguja. Cuando otro de sus compañeros quería asistir al funeral de su padre, él le dijo: ya saben, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿verdad? Tú ven y sígueme, ¿verdad? Así que existe este deber real que aparece en los textos y las escrituras, ¿verdad? Sin importar en qué época o de qué religión estés hablando, siempre existe este deber que cae sobre los hombros de los creyentes, los discípulos, los estudiantes de la religión, aquellos que quieren acercarse a Dios, que quieren buscar a Dios. Ese es el propósito de la vida, ¿verdad? Yo no creé a los humanos y a los jinns salvo para que me adoren. Y que me adoren, según las narraciones, significa que me conozcan. Y para conocer a Dios, tienes que conocer al mensajero de Dios o la cara de Dios con la que encara a la creación. Así que ese concepto existe. Nosotros creemos en eso. Creemos que tenemos un deber de encontrar al imam de la época. Y tenemos un deber, tenemos una creencia de que tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas y que esa es la manera correcta de vivir como seres humanos. Y ese tipo de vida es, ya saben, el tipo de vida que encontramos en la biografía de Mohammed sallallahu alaihi wa alihi y los Ahlul Bayt alaihim salam, donde tú lo ves a él que está reuniendo alrededor de sí a los creyentes, está reuniendo a los esclavos, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Ellos están migrando con el profeta de la Meca hacia Medina. Ellos establecen su propia pequeña comunidad, su propia pequeña sociedad en la que establecen la justicia entre ellos y ellos comparten todas las cosas. Lo mismo ocurre en el libro de los Hechos, cuando tienes a los apóstoles y ellos están compartiendo todo y sustentando mutuamente sus necesidades y vendiendo las propiedades que tenían para poder vivir juntos como uno, y Dios los bendice y pone su mano sobre ellos
y los incrementa y los multiplica y les da la victoria sobre los romanos. Y al final convierte todo el imperio romano en un imperio cristiano, ¿verdad? Así que tenemos eso. Tenemos el ejemplo de los 600,000 israelitas que tuvieron que reunirse alrededor de Moisés, y fue Moisés el que los lideró para sacarlos de la esclavitud, ¿verdad? Ellos tuvieron que apartarse de la sociedad tiránica en la que estaban, justo como los 7 durmientes, la gente de la caverna. La misma historia una y otra vez repitiéndose a sí misma. Tienes un grupo de creyentes. Ellos están viviendo en una sociedad tiránica, están viviendo en una mala sociedad y tienen que apartarse, usualmente con el imam de su época, el hujja de su época, para poder acercarse a Dios y para poder ser justos entre ellos y compartir todas las cosas, cumpliendo así con sus obligaciones. Hay algunos hadices muy espantosos y narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed que básicamente dicen que si no cumples con los derechos de los creyentes, es decir, si un creyente no cumple con el derecho de su hermano o su hermana, ellos básicamente van a regresar como animales, o van a regresar como una persona discapacitada, o van a regresar como discapacitados, o van a regresar exactamente como un esclavo o algo así. Así que es realmente importante que el individuo tenga cuidado, y especialmente cuando se trata de cumplir con los derechos de los otros creyentes. Porque Dios considera el cumplir los derechos de los otros creyentes como cumplir con sus propios derechos. Y es por eso que tenemos en el día del juicio esta narración que dice que en el día del juicio un hombre se parará enfrente de Dios, ¿verdad? Y Dios le preguntará, ¿por qué no me alimentaste cuando tenía hambre? ¿Por qué no me diste agua cuando tenía sed? ¿Por qué no me visitaste cuando estaba enfermo? Y el hombre le dirá, tú estuviste enfermo. ¿Cuándo estuviste sediento? ¿Cuándo tuviste hambre? Tú eres Dios, el Señor de los mundos. ¿Cómo es que tú tienes necesidades? Y luego Dios le dirá, ya saben, tenías este hermano que estaba enfermo, tenías a este hermano que estaba hambriento, tenías a esta hermana que estaba sedienta y no cumpliste con sus necesidades, ¿verdad? Clarificando y mostrando que Dios reside en los corazones de los creyentes y en los corazones de los fieles. Así que si queremos estar alrededor de Dios, primero y principal, tenemos que estar alrededor del imam de la época. Y segundo, tenemos que estar alrededor de otros creyentes, porque Dios reside, la Shekinah reside, el Espíritu Santo reside sobre la congregación, la iglesia, el imam, el mensajero, y nosotros necesitamos estar ahí. Necesitamos estar en la comunidad santa. Así que ese es básicamente el concepto de cómo todo comenzó, o por qué es que creemos que es necesario que vivamos entre otros creyentes y que establezcamos una comunidad de creyentes y que también estemos alrededor del imam de la época. Esa es la idea que hay detrás. Y también tenemos estas narraciones específicas de Mohammed y la familia de Mohammed que de hecho dicen que es una obligación. Así que ni siquiera es opcional, sino que de hecho es una obligación para nosotros hacerlo. Narraciones como arrástrate hacia él incluso sobre el hielo. Narraciones como la que dijo el hermano judío, Harún, ¿verdad? Arrástrate hacia él incluso sobre cuchillos, ¿verdad? Existe esta obligación divina que tenemos que cumplir. Existe un hadiz en el que el imam al-Hussein, alayhi salam, él dice, en verdad, quien quiera que escuche nuestro llamado y no nos apoye, está en el infierno, ¿verdad? Así que nosotros creemos que tenemos un deber divino de ponernos a la orden para apoyar al imam en cada época. Y es por eso que hemos estado viviendo en la oscuridad por mucho tiempo. Es por eso que Jesús ha estado ausente. Es por eso que el imam al-Mahdi alayhi salam ha estado ausente. Es por eso que el Mesías estuvo ausente, o parte de la razón por qué es por la falta de ayudantes. No había suficiente gente que estuviera ahí, lista para apoyarlos en cada época. Tenemos narraciones que de hecho dicen esto claramente, que si el imam al-Mahdi solo tuviera 313 compañeros, entonces él se levantaría y establecería la justicia en la tierra. Así que tenemos una obligación de ponernos a la orden y de no ser gente que esté más preocupada de su propia seguridad, como lo estuvieron los discípulos en el momento en que Jesús fue arrestado. No, tenemos que estar ahí para el imam de la época. Y para nosotros, el imam de la época es quien quiera que su nombre esté mencionado en el testamento del profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi. Él es el que designa. Y, tal como dice la narración, la comunidad divina,
En la época de Adán y después, ellos solían reunirse cada año y celebrar el Festival del Testamento. Y abrían el Testamento y leían el Testamento. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Estamos continuando esa tradición. Esa tradición para nosotros, ese día festivo, es el 23 de enero. Ese es nuestro Festival del Testamento. Cada año nos reunimos juntos como comunidad y celebramos el Testamento y celebramos la aparición del Imam al-Mahdi y la clarificación del asunto del Testamento. Y leemos el Testamento y nos aferramos a él. Y reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los individuos cuyos nombres están en el Testamento y nos consideramos muy afortunados de poder hacer eso. Así que hemos establecido una comunidad alrededor del Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Y ahora, por orden del Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, hay una comunidad que está establecida aquí alrededor de mí mismo, porque yo soy el sucesor del Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam. Y él me ordenó a mí que saliera y proclamara eso a los mundos y que mi nombre es Abdullah, que está mencionado en el testamento del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Y he estado haciendo eso por 10 años, ya casi 11 años. Y ha sido un periodo de informarle a la gente, llamar a la gente, hacer adán para la gente, para que ellos entiendan el concepto del testamento. Tal como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pasó 13 años en la Meca proclamando el mensaje del Islam y explicándoselo a la gente. Lo mismo está pasando aquí. Y ellos han venido hacia mí, hombres y mujeres de todas partes de la tierra. Han venido hacia mí, han querido ser parte de esta comunidad y ser parte de esta sociedad divina. Sí, creo que es fascinante y tú también, tu comunidad y tu presencia realmente revelan la hipocresía de las personas que dicen ser creyentes. Porque ¿qué tipo de creyente encontraría esto extraño? Si Jesús estuviera vivo, ¿qué cristiano no querría subirse al primer avión para estar con Jesús? ¿O qué musulmán no querría arrastrarse sobre el hielo para estar con el profeta Mohammed sallallahu alayhi wa alihi? Es como si solo creyeran en estas historias como si fueran cuentos para dormir. Pero cuando pasa en realidad, para nosotros no hay nada que pensar. Es decir, tenemos que estar contigo. ¿Sabes? Yo pienso que la gente tiene miedo y les preocupa a la gente que se reúne por diferentes razones. Y creo que una de ellas es esta noción de las sectas, ¿verdad? Y lo que han oído acerca de las sectas en el pasado y los eventos que ocurrieron en Jonestown con Jim Jones, David Koresh, ¿verdad? Ya sabes, Marshall Applewhite y todos estos, Charles Manson, todos estos con Heaven's Gate y todas estas diferentes sectas que estaban ahí y que mataron a otras personas o que se mataron a sí mismos al final, cometieron suicidio masivo porque creían que iban a ascender hacia los ovnis o cualquier cosa que esté sucediendo. Así que les da miedo todo el asunto de las sectas. Y la otra cosa es el asunto de los terroristas, el asunto de las pandillas. Ellos piensan que una gran congregación de gente puede resultar en algún tipo de movimiento fanático que va a salir y cometer actos de terrorismo o alguna otra cosa. Así que sí, entiendo esas preocupaciones, pero pues no podemos simplemente expulsar, impedir y prohibirle a la gente que se reúna alrededor del imam de su época y tengan una comunidad divina, ¿verdad? Solamente porque existen estos miedos, solamente porque alguien está afirmando ser el mensajero vivo de la época. Tiene que haber más pruebas que esas. Nosotros no tenemos ningún arma aquí, ni creemos en cometer actos de violencia contra la humanidad. Consideramos que eso está muy mal, que en realidad es haram hacer eso, que la vida humana es preciosa y que si matas a una persona es como si estuvieras matando a toda la humanidad, ¿correcto? Así que nosotros creemos en la paz, creemos en la luz. Por ello, la religión Ahmadí de la paz y la luz, y creemos en la hermandad. Lo que nuestra misión es crear realmente una mini versión del estado de justicia divina. Mire, nosotros creemos que el proyecto de todos los profetas y los mensajeros desde la época de Adán hasta ahora fue establecer un estado de justicia divina, un reino mundial de Dios sobre la tierra, un mundo en el que haya prosperidad y paz para todos, donde haya bien, ¿verdad? Ese era el objetivo. Eso es lo que Jesús vino a establecer. Eso es lo que los cristianos están esperando que Jesús establezca en el final de los tiempos. Es lo que los musulmanes esperan
esperan que el Imam al-Mahdi alayhi salam establezca, ¿verdad? Es por eso que Moisés lideró a los israelitas hacia la tierra prometida, ¿correcto? Que existe esta tierra que está gobernada por el representante de Dios, ¿verdad? Ya sea que sea el rey David, o que sea Moisés, o que sea Jesús, o Simón Pedro, o que sea el Papa, o quien quiera. Ese es todo el concepto detrás del Vaticano, ¿verdad? Que existe este Estado, ¿verdad?, en el mundo, que está gobernado por el vicegerente de Dios y por el Papa, ¿verdad? Así que, obviamente, esto se ha convertido en algo que es un poco superficial, algo más bien ceremonial, simbólico, ¿verdad? Él no tiene mucho poder, él no tiene mucha autoridad, pero anteriormente solía gobernar Europa, ¿verdad? El Imperio Romano. Exactamente. E incluso durante las cruzadas, ¿verdad? Y muchos periodos diferentes en los cuales, durante la historia, el Papa era la autoridad suprema y el poder supremo que estaba gobernando Europa, y los distintos reyes no les gustaba eso, ¿verdad? Así que nosotros creemos que el Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam dijo que el estado de justicia divina, que fue prometido por todos los profetas y los mensajeros, nunca será establecido hasta que se establezca entre nosotros primero. No puedes tener un estado de justicia divina enseñándole al resto del mundo cómo ser puro y piadoso hasta que primero tú tengas un grupo de gente que sea pura y piadosa, ¿verdad? Tienes que demostrar en primera que es posible. Sí, no solamente demostrar que es posible, sino que tienes que implementarlo primero, ¿verdad? Tienes que practicarlo primero, tienes que vivirlo primero. Tienes que liderar con el ejemplo. Como cuando Mohammed sale, por ejemplo, o Jesús sale y dice, muchachos, deberían vivir así y así y así. La gente quiere verlos viviendo eso primero, ¿verdad? Así que es lo mismo aquí, es el mismo concepto. Ahmed al-Hassan alayhi salam dijo que nunca habrá un estado de justicia divina hasta que nosotros establezcamos esa justicia entre nosotros mismos. Él dijo que el estado de justicia divina es como una semilla, ¿verdad? Que es plantada primero y crece. Es pequeña, ¿verdad? Es pequeña. Y luego se convierte en un árbol que es enorme, que es gigantesco, que es inamovible. Así que nosotros estamos en la etapa de la semilla. Hemos plantado la semilla. La semilla está plantada. El concepto ha estado ahí. La comunidad está creciendo, ¿sabes? Y estamos viviendo los unos con los otros. Estamos demostrando cómo personas de diferentes culturas, de diferentes contextos, desde diferentes religiones, ¿verdad?, pueden todos unirse alrededor de este concepto de la supremacía de Dios y cómo realmente pueden vivir juntos y llevarse bien, incluso a pesar de que sean tan diferentes. Tenemos un hermoso ejemplo de eso en nuestra comunidad. Tenemos gente aquí de Malasia, tenemos gente de Azerbaiyán, tenemos gente de Argelia, de Marruecos, de Túnez, de Egipto, de Arabia, de Jordania, ¿verdad?, de Irak, de Irán. Tenemos gente de Francia, de Bélgica, tenemos gente de Alemania, gente del Reino Unido, tenemos gente de los Estados Unidos, gente de Uruguay, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de casi todos los continentes del mundo, ¿verdad? Y tenemos gente de unos 100 países diferentes. Y todos están viviendo juntos en paz, armoniosamente, casándose los unos con los otros, ¿verdad? En verdad os hemos hecho gentes y tribus para que se conozcan los unos con los otros. Y los Ahlul Bayt alayhim salam dijeron, conocerse los unos con los otros significa casarse los unos con los otros. Y eso es lo que está pasando aquí. Tenemos una hermosa mezcla de naciones y pueblos que no ven razas, no se ven los unos con los otros y se identifican los unos a los otros como mexicanos, o negros, o blancos, o rojos, o amarillos. Tú eres chino, tú eres japonés, tú eres no sé qué. Nosotros no tenemos eso aquí. Nosotros simplemente, y tenemos una generación de niños que han crecido sin saber de colores. Ellos ni siquiera entienden el concepto. Es decir, si vas a decirle a uno de estos niños, a preguntarle a uno de nuestros niños, por ejemplo, hey, ¿ustedes tienen gente negra? Ellos te van a mirar y ni siquiera van a entender lo que les estás diciendo. No tienen esa noción en sus cerebros. Ellos no entienden. ¿Qué quieres decir con una persona negra? Ellos van a pensar, ¿qué significa eso? Ellos probablemente van a pensar que estás hablando de un jinn o algo así.
Ellos no ven a alguien como negro o blanco o amarillo. Ellos simplemente ven que son seres humanos y que son los Ansar, que son miembros de la comunidad. Esta es mi tía, este es mi tío, este es el amigo de mi papá o de mi hermano o lo que sea. Así que nosotros estamos viviendo así. Estamos viviendo y construyendo una sociedad que muestra que gente de todo el mundo puede llevarse bien y que podemos amarnos los unos a los otros y que nuestras diferencias en realidad son muy pocas y que la justicia se puede establecer entre nosotros y que podemos llegar a entendernos los unos a los otros y que podemos asumir lo mejor los unos de los otros. Pero también estamos mostrando cómo una comunidad de gente puede realmente compartir sus recursos, tal como los apóstoles. ¿Cómo podemos replicar eso? ¿Cómo realmente podemos ser el pueblo más ideal que haya surgido jamás? ¿Verdad? Necesitamos ser el mejor pueblo que haya surgido jamás. Y el mejor pueblo, ellos no le tienen miedo a la pobreza. Ellos tienen fe en Dios. Ellos saben que Él es el que sustenta. Él es el que provee las necesidades de la gente. Él es aquel que nosotros debemos, ya saben, en su comunidad, debemos básicamente ponernos a nosotros en último lugar, o debemos poner a nuestros hermanos y a nuestras hermanas primero. No debemos comer hasta que nuestro hermano coma, no debemos dormir hasta que nuestro hermano duerma, ¿verdad? O nuestra hermana duerma. Y eso es lo que encontramos que pasa en esta comunidad, y encontramos que funciona de maravilla. Es la receta divina mágica para el éxito. Dios incrementa el éxito y el sustento de un pueblo que se cuidan los unos a los otros. Él los bendice porque los favorece y se convierten en su pueblo elegido porque se aman los unos a los otros y porque Dios en un hadiz dice que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi dice acerca de Dios en un hadiz, dice que la creación son los hijos de Dios y los más amados de los hijos de Dios son aquellos que son más compasivos y misericordiosos con los otros hijos de Dios. Eso es lo que a Dios le importa. Eso es lo que Él quiere. Es por eso que Él abre sus puertas de los cielos. Él abre para alguien que está caminando en el desierto y hay un perro sediento y Él le da a ese perro agua para beber. ¿Verdad? Una mujer que cuida de un gato, ¿cierto? Y Él pone en el infierno lo opuesto, a la gente que abusa a los animales. Así que, ¿qué hay de los seres humanos? Imaginen eso. Imaginen las bendiciones que están implicadas. Incluso Buda lo dijo. Buda dijo, si la gente conociera el poder de compartir, nunca se sentarían a comer sin haber compartido. Así que nosotros estamos determinados a que cada comida que tengamos la vamos a compartir los unos con los otros. Y es nuestro derecho vivir así y creer en eso. Y no creo que nadie que esté bien de la cabeza, ¿verdad?, tenga la capacidad, ¿cierto?, legalmente, justamente, moralmente, de ninguna otra manera, de ponerle una objeción a nuestras decisiones de vida. Si alguien no quiere vivir o ser parte de nuestra comunidad, ellos pueden ser creyentes desde afuera. Nadie los está sacando de la fe. Ellos no tienen que venir aquí. Aquí solo aceptamos a aquellos que tocan nuestras puertas y aquellos que tocan nuestras puertas deben saber que este es nuestro estilo de vida y que deberían estar dispuestos a comer y beber y compartir con nosotros, ¿verdad? Tal como sus hermanos y hermanas lo están haciendo. Pero no puedes tener gente viniendo aquí y sacando provecho de los recursos de los creyentes, pero que ellos mismos no quieran vivir de esta manera. Eso no funciona, ¿verdad? Así que es una especie de monacato, de sacerdocio, un lugar en el que estamos construyendo esta sociedad perfecta a nuestros ojos, esta perfecta congregación de creyentes. También tenemos estas narraciones de Muri Ali que hablan acerca de los peligros de no abrirle tus puertas a otros creyentes. Y eso es parte también de por qué esta comunidad se está construyendo, ¿verdad? La razón por la que esta sociedad se está construyendo es porque ese era como mi lema en los días de Egipto. Yo leí esas narraciones y no quería caer en los mismos problemas. Tienes estas narraciones judías, estas narraciones musulmanas, de que la gente puede aparecer en tu puerta y que en realidad son ángeles disfrazados. Y hubo gente que fue castigada por rechazar a esos ángeles o por rechazar a esa gente virtuosa que fue favorecida por Dios. Tienes una narración que básicamente dice que la razón por la cual José fue apartado de Jacob fue porque Jacob y su familia se habían reunido una noche para comer juntos.
Y entonces vino un hombre hambriento y tocó la puerta, con la esperanza de que Jacob lo dejara pasar para que pudiera comer con ellos. Jacob no quiso dejarlo pasar, así que Jacob le dijo a su familia, es decir, apagaron las luces y fingieron que no estaban en casa, ¿verdad? Este acto de fingir que no estaban en casa, dejando a ese creyente afuera de la casa, ¿verdad? El creyente termina con el corazón roto, se queja ante Dios y Dios hace que Jacob pierda a José como castigo por ese error que cometió, ¿sabes? Dios prohíba que nosotros jamás queramos ser puestos en esa misma posición al rechazar a alguien que toque a nuestras puertas. Nosotros sabemos que hubo ángeles que vinieron disfrazados y visitaron a Abraham, que una de las razones por las cuales Abraham fue el amigo de Dios fue porque su casa siempre estaba abierta para los extraños. Él les decía, entren. ¿Les ofrezco algo de comer? Sacrificaba sus preciosos animales para obtener carne y un gran festín para alguien que él ni siquiera conocía. Al viajero, él le traía agua y le decía, toma, para que te puedas lavar los pies, ¿verdad? Así que lo que sucede es que si nosotros vamos a proclamar que somos seguidores de estos individuos, tenemos que cumplir con su sunnah y tenemos que hacer lo que, tú sabes, tenemos que vivir su estilo de vida. Y eso es lo que hemos escogido hacer. Y nuestras puertas están abiertas y siempre van a estar abiertas para cada refugiado y para cada ser humano, ya saben, rico o pobre, negro o blanco, rojo o amarillo, cristiano, ex-cristiano, judío, musulmán, ateo, lo que sea. Nuestras puertas estarán abiertas para aquellos individuos que quieran refugiarse en la comunidad de Dios y ser parte de esta fe. Y eso es lo que estamos haciendo. Y es así como comenzó. Comenzó allá. La gente vino hacia mí. Yo les abrí mis puertas. Comenzó a crecer y ha seguido creciendo hasta hoy. Y sí, así que eso es un poco de contexto sobre la comunidad y cómo comenzó, y la filosofía detrás de ella, y las creencias ideológicas que básicamente afirman qué es lo que estamos haciendo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Sí, realmente has construido una hermosa utopía aquí. Y recuerdo que hace solo unos días, cuando llegó el hermano Aharon de Israel, se reunió y saludó a todos los creyentes que estaban aquí. Y había un hermano del Líbano, y el Líbano e Israel son enemigos acérrimos. Y Haytham dijo, nunca antes le había dado la mano a un israelí. Y se abrazaron. Y aquí no hay israelíes ni libaneses. Nos hemos desvinculado de esas naciones y de los crímenes que cometen en nuestro nombre. No queremos eso. No queremos que nos relacionen con eso. No estamos de acuerdo con eso. No, nosotros no apoyamos eso, porque pensamos que eso está mal, ¿verdad? Y pensamos que la gente, que ellos hablan mucho en términos de israelí, judío, musulmán, esto, aquello, lo otro. La cosa es que Mohammed y la familia de Mohammed, ellos nos dijeron, los profetas y los mensajeros nos dijeron, ellos dijeron que si una persona no es tu hermano en la fe, es tu hermano en humanidad. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam dijo, la humanidad primero. ¿Ok? Así que esa es la cosa. Tal vez tú ves a alguien, e incluso si no era un creyente, tal vez algún día él va a ser uno de los más grandes creyentes, ¿verdad? E incluso si no va a ser uno de los más grandes creyentes, debería ser la misión de un creyente siempre querer impresionar y convertir a alguien a la verdad, ¿cierto? Porque esa persona es su sangre, es su hermano, es su hermana. ¿Verdad? Dios nos hizo a todos a partir de Adán, ¿verdad? Al final del día, o Eva. Todos venimos del mismo vientre, ¿verdad? Así que debemos buscar amar a nuestro hermano y a nuestra hermana independientemente de su fe. Ciertamente, no es la culpa de una persona donde nacieron, ¿verdad? Y ciertamente, las fronteras que se han puesto y estos llamados países que se han establecido alrededor del mundo, estos son estados ilegítimos. ¿A qué me refiero con estados ilegítimos? Quiero decir que son estados que no fueron impuestos o establecidos por Dios Todopoderoso. No fueron establecidos por un mensajero. Mohammed sallallahu alaihi wa alihi no vino y dijo, ok, desde esta área hasta aquella área, estas son las fronteras de Egipto.
¿Ok? Él no hizo eso. Jesús no vino y dijo, ok, desde aquí hasta acá, estas son las fronteras de Israel, o estas son las fronteras de los Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los mexicanos y todos los canadienses tienen que quedarse del otro lado. Esto es ilegítimo. Son cosas hechas por el hombre. Son estas fronteras que la gente hizo porque quisieron hacerlas, ¿sabes? Porque sintieron la necesidad de hacerlas, porque odian a su prójimo, en lugar de amar a su prójimo, como dijo Jesús, ¿verdad? Así que ellos quisieron hacer barreras entre ellos. Y obviamente, donde quiera que haya barreras, siempre habrá la necesidad de romper esas barreras. Y los seres humanos, ¿sabes?, encontrarán la necesidad dentro de ellos de romper esas barreras, o de construir túneles por debajo, o de cruzarlas, ¿verdad? Eso es lo que encontramos. Encontramos que, ya saben, cuando construyes fronteras por temor a tu vecino o por temor a la pobreza, el efecto opuesto ocurre. Crea más miedo, ¿verdad? Y causa más pobreza, más pérdidas. Pero si dejas las fronteras abiertas, de hecho, y eres transparente con todos, y eres abierto y recibes a todos, lo que pasa es lo opuesto. Dios bendice, ¿verdad? Y la gente ahora no tiene la necesidad de querer permanecer en el país ilegalmente, porque pueden entrar y salir libremente. Llegan por un tiempo y luego se van, ya saben. Construyen su propio país, como saben. Ahora ambos países son igual de buenos. Ahora ya no existe ya ni siquiera el concepto de países. Es solo la tierra abierta de Dios, tal como Él la hizo originalmente, tal como Él dice en el Corán, que viajen por la tierra. Esa fue su orden a la humanidad. Él nos dio la orden de viajar por la tierra, ¿verdad? Jesús era un viajero. Él viajaba por la tierra e iba de acá para allá, predicando por todos lados, al igual que los profetas y los mensajeros, o muchos de ellos que hicieron lo mismo. Y nosotros creemos que el concepto de una frontera en sí mismo es un concepto ilegítimo. Ahora, no le estamos diciendo a la gente que deben migrar ilegalmente o que deban romper las leyes de cualquier país en particular. Dios dice también, no se arrojen ustedes mismos a la destrucción. Así que nosotros entendemos que si nosotros alentamos a la gente a algo así, que eso solo le dará razón a las autoridades, ¿verdad? O a la gente o a los enemigos para tener algo que puedan usar contra nosotros y con lo que puedan combatirnos. Así que no estamos alentando a nadie a romper ninguna ley. Por el contrario, pensamos que las leyes de cualquier tierra que reciba a nuestros creyentes y nos permita estar ahí deben ser respetadas totalmente, porque esa es una cosa muy buena que un pueblo en particular puede hacer al permitirnos estar con ellos, tal como lo hacen aquí en el Reino Unido. El Reino Unido ha sido un buen anfitrión para nosotros hasta este punto. Ellos realmente lo han sido. Y yo realmente aprecio eso de su parte, del mismo modo en que el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi, apreció, como saben, al rey de Etiopía cuando él abrió su tierra para hospedar a los musulmanes refugiados cuando ellos se estaban ocultando en aquella época. Así que nosotros realmente apreciamos al Reino Unido por permitirnos hacer eso. Y esperamos que el resto del mundo haga lo mismo. Creemos que nosotros eventualmente, nuestra religión va a conquistar el mundo. Definitivamente lo hará, porque creemos que tenemos la verdad con nosotros y que tenemos a Dios con nosotros. Pero no creemos en conquistar violentamente. Creemos que vamos a conquistar por el ejemplo. Vamos a conquistar los corazones de la gente. Vamos a conquistar mediante el amor. Vamos a conquistar mediante la unidad. Vamos a conquistar compartiendo y cuidando. Vamos a conquistar ayudando a los débiles y a los huérfanos y a los oprimidos y a las viudas. Vamos a conquistar mediante esos medios. Y es así como Dios quiso conquistar el mundo a través de Jesús, a través de Mohammed y a través de Moisés. Y desafortunadamente, la reputación de la religión se ha manchado debido a grupos ilegítimos que hablan en el nombre de la religión y que cometen actos terroristas o salen en cruzadas u organizan yihad o cualquier otra cosa para proteger, ya saben, gobiernos e instituciones que no tienen legitimidad.
Así que nuestra esperanza para la humanidad y nuestra misión justo ahora es que estamos reuniéndonos y estamos perfeccionando nuestra casa y nuestra sociedad y nuestra comunidad y estamos haciendo crecer esa comunidad y estamos buscando conquistar los corazones y las mentes de los seres humanos y mostrarles que, ya saben, que el egoísmo es antihumano, ¿verdad? Que este concepto del yo primero es el anticristo, ¿verdad? En un disfraz. Que Dios nos creó para que nos amemos los unos a los otros y nos sirvamos los unos a los otros. Así es. Sí, y lo has demostrado una y otra vez, como has dicho. Quizá Ali Mohammed pueda dar mejor testimonio de ello que yo, pero desde los días de Egipto. Sí, desde el principio, desde 2011, cuando nos reunimos por primera vez, simplemente para poder esperar que el Imam al-Mahdi viniera y se uniera a nosotros. Comíamos juntos, dormíamos en la misma habitación, rezábamos juntos y simplemente había una energía que... Y no se veía como ahora. No era así. Era solo un pequeño apartamento. Era un apartamento en el que todos compartíamos una habitación grande y dormíamos en el suelo. Pero ese amor que teníamos, esa energía que teníamos alrededor de Abba Sadik y entre nosotros, se ha mantenido hasta hoy y ahora somos cientos. Y las bendiciones de Dios, sí, simplemente aumentan. Parece que a Dios le gusta este tipo de sistema y lo bendice. Él sí que lo ama y sí que lo bendice. ¿Y qué es lo más importante de todo? Es que, en realidad, nosotros no necesitamos la aprobación de la gente para vivir de esta manera. Este es nuestro derecho dado por Dios. Exactamente. Y en tanto que nosotros no estemos rompiendo la ley, entonces nadie puede detenernos. Tenemos el derecho dado por Dios. Es parte de nuestros derechos humanos creer en lo que quiera que queramos creer. Y ciertamente lo hacemos. Así que si la gente quiere creer que ellos son el pueblo elegido de Dios, ellos pueden. Si ellos quieren creer que hay un imam de la época, ellos pueden. ¿Saben? Y eso es en lo que ellos creen, y eso es en lo que yo creo. Y si queremos y escogemos compartir nuestras riquezas y nuestros recursos los unos con los otros, ciertamente que podemos. Y ese también es nuestro derecho dado por Dios, ¿verdad? Es nuestra propiedad privada que podemos utilizar los unos con los otros. Y eso es lo que hemos elegido hacer. Podemos escoger cuidarnos los unos a los otros. Podemos escoger construir una organización. Podemos escoger vivir los unos con los otros. Todas estas cosas tenemos permitido hacerlas, ¿verdad? No es ilegal hacerlo. Y tenemos muchos ejemplos de comunidades que escogieron proteger su propio patrimonio y vivir juntos en un modo particular, como los Amish, como los nativos americanos en ciertas... ya sabes, reservas. Sí, las reservas o como se llamen. Así que lo mismo pasa aquí, tal como lo hacen los judíos en el Estado de Israel, como lo hacen los obispos y los cardenales cuando eligen irse a vivir a Roma en el Vaticano, ¿verdad? El Vaticano con el Papa, ¿verdad? Sí, o los monjes budistas que escogen dejar sus países de origen o sus ciudades y estudiar, ya sabes, estudiar el budismo o estudiar kung fu o lo que sea que ellos estudien bajo un maestro. Ellos escogen dejar su sociedad e irse a aprender y vivir bajo un maestro, bajo reglas particulares. Lo mismo está pasando aquí. Así que todo lo que estamos haciendo es legal. Está dentro de nuestros derechos hacerlo, ¿verdad? Y este cuerpo de creyentes no cree en la violencia. Nosotros no tenemos ningún arma, no tenemos ninguna droga, no cometemos ningún crimen. Somos muy cuidadosos de cumplir las leyes de la tierra. ¿Saben? La gente tiene sus libertades para hacer lo que quieran hacer. Cuando estábamos viviendo en Suecia, la ley en Suecia era que los niños tenían que ir a la escuela, por ejemplo, y los niños iban a la escuela. Y yo personalmente los llevaba en carro a la escuela de ida y vuelta todos los días. A mi hija, así como algunos de los otros niños, y otros padres hacían lo mismo. Nos asegurábamos de que fueran a la escuela y de que tuvieran las mejores calificaciones, ¿sabes? Pero nosotros no necesariamente estábamos de acuerdo con todo lo que les estaban enseñando en la escuela. Algunas veces les enseñaban cosas malas en la escuela, o los influenciaban de maneras malas, o tenían malas influencias de parte de otros niños. Estaban aprendiendo sobre sexo. Estaban aprendiendo sobre razas y colores. Estaban escuchando malas palabras, lenguaje inapropiado.
estaban siendo influenciados de maneras negativas A una edad tan temprana. a una edad tan temprana. Y también hay ciertas cosas un poco extrañas en algunos de esos países europeos, como que tienen escuelas en las que, por ejemplo, básicamente quieren enseñar desde tercer grado sobre sexo, sobre relaciones sexuales y enseñarles videos y cosas de esas, y sobre masturbación, y hablarles de cosas de las que no deberían hablarles con niños, o que incluso los americanos normales, el gobierno norteamericano, estaría en desacuerdo con algunas de las prácticas que ocurren ahí, ¿verdad? Así que sí, cuando vinimos al Reino Unido, por mi propia cuenta, me enteré de que, como saben, la educación en casa está permitida aquí. Y es algo que es legal hacer. Y yo pensé que en realidad eso está más de acuerdo con nuestros objetivos y con nuestra forma de pensar y con nuestra fe. Que yo quería proteger a mis hijos de eso. Así que yo escogí educar a mis hijos en casa porque yo mismo fui educado en casa varios años cuando estaba chico. Y eso fue una parte importante de la gran conexión y ayudó a construir esta gran relación entre mi madre y yo cuando yo iba creciendo. Esta habilidad de aprender de ella y que ella me inculcara estos grandes valores y modales que ella quería. Y eso es algo que ella quiso hacer. Y nosotros estábamos viviendo en los Estados Unidos en aquella época. Y ella lo hizo y fue hermoso. Y en el Reino Unido eso se puede hacer. Es legal educar en casa a tu propio hijo y en tanto que es legal, eso es lo que yo escogí hacer. ¿Por qué yo querría ponerlos en una escuela donde, ya saben, la escuela aquí, nosotros, el mismo mes en el que nos mudamos, habían arrestado a un profesor en la escuela porque estaba violando niños pequeños? ¿Pueden imaginarse eso? Yo no quiero enviar a mis hijos a una escuela donde hay un maestro violador de niños en el lugar. ¿Quién querría hacer eso? Y lo pueden ver aquí en la pantalla. Así que nosotros decidimos que vamos a educar en casa y yo le di la elección a la gente. No emití un decreto religioso diciendo que es haram enviar a sus hijos a la escuela. Absolutamente no, porque hay muchísima gente en todo el mundo que lo necesitan, que no tienen la capacidad de educar a sus propios hijos, que sus hijos deben de ir a la escuela pública. Así que cada situación es diferente. Y yo le dije a la gente aquí, les dije, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, si quieren enviar a sus hijos a la escuela pública, pueden hacerlo, pero yo no voy a hacerlo. Yo voy a poner a mis hijos, los voy a educar en casa. Y ellos, de hecho, la mayoría de las familias de aquí decidieron no. También nos sentimos igual. De hecho, todos ellos. Todas las familias de aquí, ellos decidieron que no querían enviar a sus hijos a la escuela pública esta vez, que querían intentar esto de la educación en casa y a ellos les ha encantado y a los niños les encanta y están muy agradecidos. Y ellos nos cuentan estas historias de terror sobre cosas que les pasaron en Suecia, como que había niños que les hacían bullying y otras cosas malas que estaban pasando. Y ellos están muy agradecidos de que están en este sistema de educación en casa o de que sus padres, cada padre, está educando a sus hijos. Así que sí, esa es la cosa, que los seres humanos tienen que ser transparentes. Y nosotros como comunidad hemos decidido reunirnos y no nos estamos aislando. No estamos siendo exclusivos. No estamos construyendo muros entre nosotros y nuestros vecinos. De hecho, es lo opuesto. Los vecinos son los que están construyendo muros entre nosotros y ellos cuando han hecho algunas de las cosas que hicieron cuando acabábamos de mudarnos aquí, como pasar por el portón, levantando machetes o maldiciendo, o llamando a uno de los creyentes mono o gorila y aventándole cáscaras de plátano, o acusándonos de ser refugiados, o viniendo con cámaras para grabarnos para videos de YouTube, o haciendo cualquier clase de comportamiento agresivo, o volando drones sobre nuestra propiedad para tomar fotos de nuestros niños o cosas así. Por supuesto, eso cambia el juego ahora, y tenemos que ponernos de pie y protegernos a nosotros mismos. Así que tuvimos que tener nuestra propia seguridad, y es exactamente lo que hicimos, porque somos gente pacífica, pero no creemos en morirnos. Eso no es parte de nuestra áquida. No nos vamos a morir, de hecho. Esto no es una secta suicida. Absolutamente no. Es lo opuesto de una secta suicida. Así que no nos vamos a ordenar los unos a los otros a morirnos o a promover la muerte. Y no vamos a permitirle a nadie que nos mate. Definitivamente no. Y la preservación de la vida a cualquier costo, ¿verdad? Y de la libertad a cualquier costo es necesaria. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para preservar nuestros derechos y nuestras libertades pacíficamente.
Así que tenemos tenemos gente realmente increíble que son parte de nuestra comunidad. Y tenemos gente que estudió leyes. Tenemos un increíble equipo legal. Tenemos un equipo legal interno y tenemos uno externo. Es decir, un equipo legal de no creyentes, un par de muy buenos equipos del Reino Unido que se especializa en varias leyes, que están aquí para protegernos y para proteger nuestros derechos. Y nosotros les consultamos, ¿saben? Todos nuestros asuntos a ellos, en realidad. Y ellos nos han afirmado que nosotros tenemos totalmente el derecho de educar en casa a nuestros hijos. Nosotros tenemos totalmente el derecho a vivir de la manera en que queremos vivir y de hacer las cosas que estamos haciendo. Así que sabemos, de hecho, que todo lo que estamos haciendo es extremadamente legal. Y sabemos que tenemos el derecho a protegernos a nosotros mismos también. Y vamos a hacer eso. Nos vamos a proteger a través de la ley. Nos vamos a proteger a nosotros y vamos a proteger a nuestros hijos. Y vamos a proteger a nuestras esposas y vamos a proteger a nuestras familias. Y vamos a proteger a nuestra religión y vamos a proteger a nuestra dawa y a nuestra comunidad de cualquier tipo de agresión terrorista, ya sea de fundamentalistas religiosos o de locos racistas de extrema derecha. Y creo que esta es otra razón por la que, como padre, he decidido educar a mis hijos en casa. Por un lado está el aspecto educativo y, por otro, el aspecto de la seguridad. Si recibimos amenazas en nuestra puerta por parte de racistas y fundamentalistas, no voy a enviar a mis hijos al desierto porque se convertirían en un blanco fácil. No sería nada prudente, en mi opinión. Sí. Así que la cosa es que voy a estar poniendo un poco más de esfuerzo en este periodo que viene, tal vez en este podcast o tal vez en otros, pero en nuestro canal, mi intención es, especialmente en este año que viene, resaltar y demostrar, ¿saben?, muchas de nuestras prácticas aquí en la comunidad y cómo es que vivimos, para que también podamos combatir las noticias falsas y las falsas fuentes de información y a los medios de comunicación que mienten. Nadie miente como los medios de comunicación. Es una locura, pero eso es porque son parte del sistema del diablo en el exterior. Lo son. Son corruptos e inventan historias y persiguen clics y tuercen las historias en maneras que les van a beneficiar independientemente de la verdad. Así que en realidad no les interesa la verdad. Y tengo gente que son periodistas, que trabajan en el negocio y que me dijeron que esto ya no se trata de la verdad. Y los abogados lo dijeron también. Dijeron, esto ya no se trata de la verdad. Uno de nuestros abogados, de hecho, ha escrito artículos para The Guardian antes. Así que tenemos abogados y tenemos gente que trabaja en el periodismo y esta gente me ha dicho que los medios de comunicación mienten, van persiguiendo clics, son corruptos 100%. Y es por eso que tienes a la BBC, tienes que la gente en los puestos más altos están renunciando justo ahora porque estaban inventando historias falsas acerca de Trump. Mira, yo no apoyo a Trump. Yo no me involucro en la política de los Estados Unidos. No apoyo a los demócratas, no apoyo a los republicanos, no apoyo a ningún partido. Yo solo apoyo al califa divinamente designado. La elección de Dios. Apoyo al Mesías. Apoyo al Imam Mehdi. Apoyo a Dios y sus leyes y su gobierno. Eso es lo único que yo apoyo. Pero puedo decir esto. Puedo decir que los medios de comunicación mintieron mucho acerca de Trump. Eso es un hecho, ¿saben? Ahmed al-Hassan, alayhi salam, dice que tienes que ser justo incluso con tus enemigos. Y yo no lo estoy llamando a él un enemigo. Solo estoy diciendo incluso con tus enemigos. Es decir, hay que ser justos con él. Y esa es la cosa, que él ha sufrido muchas de estas mentiras en los medios de comunicación sobre él que simplemente no son ciertas. Simplemente no son ciertas, ¿verdad? Pienso que eso se ha demostrado una y otra vez. Pienso que la gente está perdiendo la confianza en los medios de comunicación. Incluso tienes este gran documental que está saliendo ahora en Netflix sobre P. Diddy, ¿verdad? Sean Combs, el rapero. Y sabes, fue interesante que el ruido que hicieron en los medios de comunicación, las acusaciones que se le arrojaron, cientos de acusaciones, ¿verdad? Pero al final del día,
Cuando la gente fue a la corte, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la evidencia mostraba que la mayoría de ellos eran falsos alegatos, falsas acusaciones. Simplemente no puedes creer en ellos. No puedes creer lo que hay en los medios de comunicación. No estoy diciendo que él sea un buen tipo, no estoy diciendo que él no haya hecho muchas cosas malas. Él ha hecho muchas cosas malas. Pero pienso que para eso están las cortes, ¿verdad? Se supone que para eso están las cortes, ¿verdad? Pero los medios de comunicación, desafortunadamente, inflan las historias e inventan cosas, y nosotros lo hemos experimentado de primera mano. Y es por eso que yo no me creo nada en las noticias acerca de P. Diddy, o acerca de Trump, o acerca de nadie más. Simplemente no puedes confiar en ellos. Son mentirosos y mienten. Y fue gracioso porque sacaron artículos en los periódicos e hicieron videos acerca de nosotros, e hicieron toda clase de cosas cuando estaban tratando de atacarnos hace no mucho, después de todo el discurso acerca del Papa. Y subhanallah, la mayoría de sus afirmaciones no tenían base alguna, no tenían fundamento. Eran noticias falsas. Sus fuentes eran para ponerse a reír. Sus fuentes, una risa. Era ridículo. Afirmaciones que eran simple y totalmente una locura. Afirmaciones que ya llevamos meses, nuestro equipo legal y los creyentes, hemos pasado meses reuniendo toda la evidencia para demostrar, y exitosamente hemos reunido evidencia para demostrar que todas y cada una de sus afirmaciones era totalmente falsa. Es una vergüenza, absolutamente vergonzoso. Pero esa es la cosa. Es que cuando no les gusta lo que estás haciendo, o cuando se oponen a ti, van a mentir y van a tratar de intimidarte y van a tratar de utilizar a los sistemas en contra de ti para hacerte caer. Y cuando se trata de eso, no vamos a tolerarlo. Vamos absolutamente a luchar contra eso y a mantenernos firmes, porque esta comunidad está aquí para quedarse, y está aquí para quedarse para siempre, ya sea que a los incrédulos les guste o no. Sí, es cierto. Y no es nuestro primer rodeo. Ya has luchado con éxito y has hecho frente a los medios de comunicación en Suecia y en Egipto también. Y con gobiernos también. No solo medios de comunicación, sino también con el gobierno sueco y la policía, que están sumidos en una histeria. Fue una histeria. Fue ridículo. ¿Sí? Tienes a alguien que sale, va y hace una falsa acusación contra nosotros, un falso reporte o lo que sea, y entonces de repente lo siguiente que sabes es que la policía está aquí y están allanando la propiedad. Y fueron por toda la propiedad. ¿Encontraron una sola arma? No. Se tuvieron que ir con la cola entre las patas. Y hemos demostrado esto muy claramente. Con los videos y la evidencia que mostré en el discurso contra Suecia, ellos no tenían nada y no pudieron hacer nada. Fue muy vergonzoso para ellos tener que aparecer así ante las cámaras, presentándose así, y luego tener que irse de esa manera. Eso es una mancha negra sobre ellos. Ellos pudieron lidiar con las cosas de una manera diferente y hubieran podido esperar y reunir evidencia antes de venir. Hubieran podido mandar algún tipo de citatorio. No tenían ni un citatorio, no tenían una orden, no tenían nada. Simplemente vinieron y pensaron que nos iban a empujar y que iban a entrar caminando y que iban a encontrar todo tipo de actividades ilegales y que nos iban a arrestar a todos. Y ellos vinieron y en realidad no encontraron nada. Y tuvieron que irse de esa manera tan vergonzosa. Y esa es la cosa. Dios los puso en vergüenza y los creyentes los llevaron hacia la salida y ellos tuvieron su pequeña pasarela de la vergüenza a través del portón y tuvieron que irse sin nada. Imagínense todo el dinero de los impuestos que se gastó en esa operación ese día para que se fueran sin nada. Y Dios va a poner en vergüenza a cualquiera que trate de venir contra nosotros, ya sea la policía o los medios o cualquier otro. ¿Por qué? Porque simplemente somos la comunidad ideal y la sociedad ideal y no cometemos ningún crimen. No hay nada que usar contra nosotros ni nada por lo cual sentir que somos una amenaza. Exactamente. Solo quería comentar que siendo periodista o ex periodista, o como quieras llamarlo, pero estudié periodismo. Vi lo que dice el libro, vi lo que dice el Corán del periodismo y vi lo que se practica en la vida real. Y es totalmente diferente. Y en el caso de la BBC, que se considera el estándar de oro, quiero decir, la BBC no es un blog de derecha, es el estándar de oro del periodismo.
que haya sido sorprendida abierta y evidentemente editando y manipulando videos para hacer decir a Trump cosas que nunca dijo, simplemente significa que no queda nada, no queda periodismo, ya no queda verdad en el periodismo. Y espero que... Y sé que, como has dicho, la gente ahora se da cuenta de eso. Y por eso a la gente le gusta obtener las noticias de Joe Rogan y de los podcasters y youtubers en lugar de... Ya no confían en los medios de comunicación. Exactamente. Y nosotros tampoco necesitamos a los medios. Y no necesitamos su pequeño circo. No necesitamos sus pequeños juegos. ¿Saben? Porque juegan juegos. Y yo les digo, voy a decir esto por primera vez. Pero en medio de todo ese salpicadero que ocurrió, en medio de todo el salpicadero que ocurrió en los medios y la histeria, ¿verdad? Hubo, y todas estas falsas acusaciones y demás, y estos blogs que existen y que están llenos de mentiras. ¿Saben lo que pasó justo antes de eso? Lo que pasó fue que fuimos contactados por directores de documentales de varias redes muy grandes. Y ellos básicamente trataron de presionarnos para filmar un documental con ellos, para cederles los derechos, para permitirles venir a nuestra comunidad y grabarnos, seguirnos por 1 año o 2, lo que sea, y filmarnos, filmar a nuestros niños, filmar a nuestras mujeres, dejarlos que nos filmen. Y lo querían sacar en una de estas grandes plataformas que existen, las muy famosas. Estoy seguro que la gente puede, ya saben, que se pueden imaginar de qué compañías estoy hablando. Son muy famosas, mundiales. Eso es lo que ellos querían. Y cuando les dijimos que no, porque simplemente no había ningún incentivo en ello, ¿cuál es el incentivo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren pagarnos con qué? Unos $100,000 como cuota para tener acceso a todo lo que hemos filmado antes. ¿Y luego qué? Y luego nos prometieron fama y fortuna. No estamos intentando ser famosos. No estamos interesados en la fortuna. Estamos interesados en difundir nuestro mensaje y no estamos interesados en firmarle nuestros derechos a cualquier desconocido para que puedan tomarnos y, frente a todo el mundo, inventarse cualquier historia o presentarnos bajo cualquier luz que ellos quieran. Eso simplemente no va a pasar, ¿verdad? Y no es un trato muy interesante para nosotros. Les dijimos, no, gracias, realmente lo apreciamos, pero no. Estaríamos dispuestos, les dijimos, si ustedes quieren llegar a un acuerdo donde básicamente nosotros tenemos la última palabra, nosotros tengamos el producto final y nosotros podamos dar nuestra aprobación final, o que cooperemos, que vayamos 50-50 en ello. Es decir, ¿qué? Es decir, que no vamos a lanzar ningún documental hasta que ambos estemos de acuerdo en ello y estemos de acuerdo en su sustancia, ¿sabes? No les estamos pidiendo que nos presenten solamente de manera positiva, pero tampoco vamos a permitir que las cosas sean manipuladas y editadas de maneras particulares que nos proyecten como algún tipo de secta loca. ¿Entienden lo que les digo? O culparnos de cualquier cosa de la que quieran culparnos. Y sin duda, eso es lo que harían. Así que cuando les dijimos que no, lo que ocurrió justo después de eso es de que de repente su tono cambió y su tono empezó a ser un poco amenazante. Y ellos literalmente dijeron, deberían tomar la oportunidad de contar su historia ahora en sus propias palabras antes de que el resto de los medios de comunicación cuenten su versión de la historia, ¿verdad? Así que ellos como que nos espantaron, como que querían espantarnos de que si no lo hacíamos con ellos, entonces ellos podían sacar las pistolas. Entonces todos los demás iban a venir y nos iban a proyectar. Así que nosotros les dijimos, ¿saben qué? Adelante, hagan lo que quieran. No estamos interesados. Y los enviamos para afuera. Fue muy poco después que de repente, ¡pum, pum, pum! Estos blogs comenzaron a atacarnos con toda clase de acusaciones locas. Y luego, de repente, todos estos sitios de noticias. Fue una locura. Fue escalofriante, de hecho. Fue bastante satánico. Estos sitios de noticias, que supuestamente son independientes los unos de los otros, están cooperando tras bambalinas. ¿Ok? Y pudimos saber esto por muchas otras evidencias que hemos reunido al respecto. No voy a mencionar todos los detalles ni cómo lo sabemos ahora, pero en el futuro podríamos.
Podríamos publicar eso y mostrarlo para que la gente se asombre. Como un gran periódico que supuestamente es independiente de una estación de radio en particular, que supuestamente es independiente de un canal de televisión, que supuestamente es independiente de otro periódico en línea, todos ellos se están comportando y actuando juntos como si fueran un solo cuerpo, ¿verdad? Y una sola entidad. Ellos estaban tratando de destruirnos. Tuvimos que gastar mucho dinero para empujar contra esta gente. Y tuvimos que hacer muchos esfuerzos para empujar contra esta gente. Pero lo que estoy diciendo es que es así como los medios se comportan cuando quieren destruir a alguien. Ellos vienen y se tratan de imponer sobre ti. Y cuando les dices que no, porque los términos y condiciones no son justos, realmente no son justos y no hay garantías. ¿Por qué? ¿Por qué yo permitiría que alguien entre a mi casa para grabarme y a mi gente, grabarme sin límites, sin restricciones, 24 horas al día, 7 días a la semana? ¿Entienden lo que les digo? Y luego al final, ellos ni siquiera vuelven para enseñarnos qué es lo que van a publicar. Nosotros simplemente lo vemos con el resto del mundo cuando aparezca en alguna clase de plataforma rara donde ellos vendan nuestros videos, los videos míos y de mi gente, por millones de dólares, haciéndose ricos de eso, haciéndose famosos de eso. Y a nosotros no nos dan nada. Lo único que nos dan es un mundo de enemigos que van a percibirnos de una forma particular y que van a querer atacarnos y destruirnos. No, gracias, no soy estúpido. Y mi gente no es estúpida. Y tampoco somos prostitutas que nos vendamos a nosotros mismos y nuestra dignidad o nuestro nombre o nuestra reputación por nada. Eso no va a pasar. Así que esa es la cosa. Y luego ellos, y nosotros tampoco nos vamos a inclinar ante las amenazas de bullying. Si quieren tener una pelea pública, una crucifixión pública, si quieren hacer lo que necesiten hacer, entonces pueden hacer lo que necesiten hacer. Pero es mejor que estén alertas, porque voy a luchar contra ellos. Fuimos testigos del frenesí. Fuimos testigos del frenesí y no funcionó. Me refiero a aquellos que creen, aquellos que quieren a Dios, aquellos que han iluminado su corazón. A ellos esas cosas no les importan. Y hoy en día hay más gente que se une a la Dawa. Más gente está sintiendo el mensaje. Más gente está apareciendo. Probablemente desde aquella tormenta mediática hemos tenido como unas 20 o 30 personas que se han unido a nosotros aquí. Familias con niños. Y sus intentos parecen haber fracasado. Sí, no han servido de nada. Ellos simplemente necesitan ocuparse de sí mismos, ¿sabes? Necesitan preocuparse de sí mismos y dejar de preocuparse de nosotros y de la falsa información que están tratando de vomitar y difundir por todos lados. Porque nosotros vamos a hacer todo lo que la sociedad está haciendo, pero mejor. Vamos a vivir mejor de lo que ellos están viviendo. Vamos a educar a nuestros hijos mejor de lo que ellos pueden educar a sus hijos y a nuestros hijos. Vamos a cooperar mejor que las Naciones Unidas. Las naciones del mundo cooperan. Nosotros vamos a cooperar mejor de lo que ellos cooperan entre ellos. Vamos a proveer ayuda social, ¿verdad? Apoyo. Vamos a construir una comunidad que es mejor y más virtuosa que las comunidades que existen. Vamos a construir una máquina de medios de comunicación que sea mejor que la que ellos tienen, porque es honesta, ¿verdad? Y es justa, y es imparcial. Vamos a construir muchas cosas en los próximos años, Taimur. Tenemos grandes planes para el mundo y estamos aquí para quedarnos. Así que sí, pienso que probablemente debamos parar aquí porque se está haciendo largo y no quiero aburrir a la gente por más tiempo. Pero gracias por esta increíble conversación e inshallah nos reuniremos otra vez. Muchas gracias. Dios los bendiga, muchachos.